¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a Es Política, el programa, ya saben, de cada fin de semana de análisis, de debate, de tertulia, aquí en Es Diario TV, con muchos temas que comentar y que analizar. Desde luego está la apertura de juicio oral al hermano de Pedro Sánchez, la primera vez en democracia que un familiar tan directo, tan próximo al presidente del gobierno, pues es procesado, se le abre juicio oral, lo vamos a analizar. También vamos a analizar ese supuesto informe de la UCO que está por salir y que señala a Santos Cerdán, lo vamos a analizar también. En fin, vamos a analizar todos esos flecos y derivadas que traen esos temas de actualidad con Benjamín López, director de Es Diario. ¿Qué tal, Benjamín? Aquí estamos. Y Marta Carmona, diputada de Más Madrid en la Asamblea de Madrid. ¿Qué tal, Marta? Buenas. Bueno, pues como decíamos, muchos temas de actualidad, una tertulia también intensa, la que vamos a tener hoy seguro, como cada fin de semana. Y bueno, ya se están riendo. No sé por qué lo dices. Aún no hemos empezado, estamos riendo, vamos. Es decir, bueno, como decíamos, hermano de Pedro Sánchez y también el líder del Partido Socialista en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, procesados a apertura de juicio oral, como estamos contando. La primera vez que un familiar, Benjamín, directo próximo a Pedro Sánchez, pues, al presidente del gobierno, pues es procesado. Pues sí, la primera vez, como tantas otras veces con este gobierno, tantas primeras veces, ¿no? A ver, este asunto olía a chamusquina desde el principio. Lleva en la prensa, yo te diría que más de un año, probablemente un par de años. Siempre se ha tratado de decir que aquí no había nada, que todo era un montaje, que era una persecución. Y el caso es que la instrucción fue avanzando y ahora mismo tenemos ya el final de la instrucción, la apertura del juicio oral, con una serie de indicios demoledores, una narración de los hechos que son verdaderamente apabullantes, ¿no?, de este señor. Y es más, la jueza en el auto de apertura del juicio oral señala la posible X del caso, ¿no? Bueno, Iba a decir de los GAL, no. La posible X del caso hermanísimo. ¿A quién le pudo interesar crear un puesto de trabajo y quién tenía el poder o la influencia para crearlo? Vamos a hablar de eso. Y la respuesta es obvia, es un señor que está sentado en la presidencia del gobierno. Vamos a hablar luego de ese asunto, ese tema que también pone de análisis la propia jueza de instrucción en el caso. Pero Marta, primeras pinceladas, ¿cómo ves este asunto, este juicio oral, esta apertura? Pues a mí no deja de llamarme la atención un montón de cosas de este caso. Primero, que la jueza abre el juicio oral en contra del criterio de fiscalía, que dice que no ve nada como para llevar a juicio. Así para empezar, que la propia jueza reconoce que pese a haberlo buscado no han encontrado indicios de enriquecimiento, que parece ser que por lo que se le lleva a juicio es por cosas como que se le autorizara teletrabajo cuando en condiciones normales no se hace, y porque puede ser que en el proceso de contratación haya habido lo que parece a todas luces un cierto grado de enchufismo, que es una cosa absolutamente extendida en muchísimos lugares, que es una cosa rechazable, claro que sí, es una cosa rechazable. Lo que yo me pregunto es si la jueza Viedma está llevando este caso, está abriendo juicio oral porque quiere enjuiciar los enchufes, y entonces esto es el inicio de una nueva práctica en este país, que es toda dinámica en ese sentido se va a enjuiciar, o es solo porque es el hermano de Sánchez. Porque es que resulta que estamos hablando de un puesto de trabajo en conservatorios, no sé si habéis ido al conservatorio o tenéis familiares que han ido, pero son mundos generalmente acusados de bastante endogámicos, donde hay procesos que son muchas veces muy subjetivos para decidir quién coge una plaza y quién no, que se impugnan muchísimas veces. Incluso estas mismas dinámicas en sitios bastante más objetivos, como pueda ser el Servicio Madrileño de Salud, pues la elección de jefes de servicio suele ser una cosa que está hecha a dedo, y que hay gente que antes de haberse presentado al proceso selectivo ya va anunciando que va a ser el próximo jefe de servicio de Psiquiatría de la Paz, por ejemplo, y nadie enjuicia eso, y nadie hace. Y de hecho, el Partido Popular en esta legislatura se ha cargado un montón de leyes que iban orientadas, que eran de legislaturas anteriores, e iban orientadas a cargarse ese enchufismo. Entonces, no es, o sea, yo creo que si en efecto hay un enchufe está mal y que hay que juzgarlo y que hay que ir con ello, pero me parece que hay una desproporción brutal. En este caso, por contextualizar también, esto no es un cargo discrecional, me refiero, había una convocatoria para la creación de ese puesto de trabajo, que finalmente ya se ha anunciado con ese mail que hay, que es una de las pruebas, ¿no?, que está encima de la mesa, con ese mail de altos cargos del conservatorio que ponía hermanísimo, el famoso hermanísimo, ¿no? Eso correcto. Venía en un mail de asunto junto a la convocatoria de la plaza. Es decir, pero es que es una convocatoria de plaza que sale en el periodo en el que Pedro Sánchez está recorriéndose España en coche porque le han echado y porque no pinta nada dentro del PSOE. Bueno, entonces, yo lo que veo aquí es un proceso judicial instruido por una jueza de instrucción de Badajoz, pues que le ha tocado por turno, como en todos los casos, le ha tocado, le ha caído a ella.
No sé qué interés puede tener esta señora contra Pedro Sánchez, imagino que ninguno. Supongo que tendrá interés en hacer su trabajo. Bueno, hombre, no. Es que cualquier persona, o tienes una afirmación muy clara, o tienes una prueba muy clara de que esta señora tiene un interés contra Pedro Sánchez, o decirlo es una falta de respeto a la independencia del Poder Judicial, a la jueza esta Viedma en concreto. No tiene ni pies ni cabeza. O sea, esta señora está haciendo su trabajo, lo hace de la forma que mejor cree. Mientras tú, salvo que tú te en contra del criterio de fiscalía, también hace el que la trabajo. fiscalía, ¿A quién le faltamos al respeto? ¿A la fiscalía o al juez? A la fiscalía. Creo Sí, que, porque tiene eso está bien. O sea, los jueces son seres de luz que nunca hacen nada mal y los fiscales son todos malos y todos lo hacen mal. Por supuesto que no, pero aquí, o sea, déjame que es que estaba hablando yo. Entonces, aquí la Fiscalía General del Estado, ya sabemos que eso es jerárquica la fiscalía, tenemos a un fiscal general del Estado imputado, un fiscal general del Estado de quien depende de la fiscalía, un fiscal general del Estado puesto a dedo por Pedro Sánchez, cuya independencia quedó absolutamente a los pies de los caballos cuando nombró a su ministra de Justicia, y este es el heredero de la ministra de Justicia, puesto también por ella. Entonces, todo fiscal en España hay que mandarlo a Gulag o algo así. Esa es tu propuesta. Por desgracia, como el fiscal general está bajo sospecha, tan bajo sospecha que está siendo investigado en un caso de filtración, de corrupción en este caso, pues evidentemente pone en solfa toda la institución, pero eso es uno de los motivos por los que debería emitir, sí, porque es una institución jerárquica. Vale, no como los jueces, que son una asamblea de la CUP, ¿no? Que votan todo y los jueces son independientes y no dependen de ningún orden jerárquico. Y no tienen ellos una jerarquía. No tienen ninguna jerarquía. Vaya hombre. La jueza, no hay mayor poder en España que un juez de instrucción. Puede hacer lo que le dé la gana. Puede hacer lo que le dé la gana. Y es más, cuanto más abajo estamos en el escalafón, más independientes son. Entonces, estás descubriendo la independencia. ¿Estás a favor de la declaración de bienes de jueces? Porque son un poder del Estado, no hay nadie más independiente. No sé, la verdad es que nunca me lo había preguntado, pero estoy a favor de cualquier transparencia, sinceramente. Es que lo propusimos ayer. ¿Sabes? Es que haces unas preguntas ayer en la Asamblea pues de Madrid fenomenal. Y el presidente de la Asamblea nos echó. No sé. Pero bueno, pero que el caso, veo que a una jueza independiente que está haciendo un proceso con todas las garantías y que va a ir a juicio. Y este señor, se ponga como se ponga, Bolaños, Marta, Pedro Sánchez o el Susun Corda, este señor va a ir a juicio, Gallardo va a ir a juicio porque es un sinvergüenza, y esto lo digo con todas las letras, un sinvergüenza que se ha intentado aforar. Bueno, ahora decir que nunca lo haría. Me estás desbaratando la escaleta toda. Vamos por partes, por favor. Y esto va a ir a juicio. A ver, y luego ya las opiniones, yo creo que huelgan porque las opiniones lo único que puede hacer es dejarte en evidencia. Quiero decir, porque al final esto va a ir a juicio, va a haber un juicio con todas las garantías, como se celebran todos los juicios en España, y este señor pues será condenado o no, y tiene pinta de que va a ser condenado. Benjamín, vamos a avanzar. Además es un tema que te va a gustar. La X. La jueza Viedma, pues apuntó en el auto de apertura de juicio oral, señaló alto al presidente del gobierno. Dice que, bueno, pues, hombre, no le acusa de nada, no está investigado evidentemente Pedro Sánchez, pero sí que le señaló que tiene la capacidad de influencia política con dirigentes locales. Eso es lo que apunta la jueza del caso hermano de Pedro Sánchez, como se denomina en prensa, y apunta a que puede tener motivación Sánchez de haber contribuido a la creación de ese puesto, como se vislumbra en los autos, ad hoc para el hermano de Sánchez. Yo insisto en que justo esa plaza se crea en un momento en el que Sánchez está haciendo su tour en coche para intentar recuperar poder, por lo cual no parece el momento donde más fácil sea. Aún así, que haya habido un proceso de enchufismo que sea execrable y que sea incluso juzgable y condenable, pues puede ser. Lo que pasa es que insisto en que estaría bien una mínima consistencia. Si estamos en contra de esos enchufes, que yo lo estoy, me parece que habría que hacer una sistematización, apoyar iniciativas y leyes que precisamente busquen que esa dinámica y esa cultura de enchufismo en las instituciones se erradique y desaparezca. Y el problema es que yo no veo que estemos en ese camino aquí. De hecho, es que en la Asamblea de Madrid, en esta legislatura, se han derogado todas las leyes que iban en ese sentido. Entonces yo querría que hubiera una consistencia, porque de esta cultura de los enchufes y de esta cultura de que el hermano de no sé quién que está relacionado con no sé cuántos, quien sale perjudicada es la clase trabajadora, que no tiene yo apoyo que se acabe con el enchufismo. En este caso lo que pasa eso no justifica el decir que aquí hay una persecución deliberada. No, señor. Esto, a ver, todos los días se saltan en España, pues a lo mejor se saltan, por decir una cifra, 1000 semáforos en rojo a la gente, y a lo mejor multan a 10. Yo creo que hay una a esos 10 que multan no pueden decir, oiga, persigan a los otros 990 que se han saltado el semáforo. Pues evidentemente aquí, por ser el hermano de Pedro Sánchez, no. A lo mejor por ser el hermano de Pedro Sánchez, a lo mejor
pues se han fijado en él los medios de comunicación y se han prendido los denunciantes, no te digo que no, Entonces, ¿por qué? lo cual no le exonera de ninguna culpa. Ay, entonces, ¿por Y qué el entonces hay que Partido Popular juzgarle. deroga las leyes que sirven justo Que no sé para por qué el perseguir Partido este Popular, tipo de yo no voy a cosas? responder por el Partido Popular, yo a mí me importa un pito en este caso concreto, me importa un pito lo que haga el Partido Popular. Yo estoy a favor de que se deroguen todos los... Y a mí, No digamos. No son palabrotas, hombre, me importa digamos, en todo un caso- pito, un silbato, un bledo. Bueno, me estaba interfiriendo a otra cosa. Claro, no sé, Hugo, tu imaginación calenturienta no sé por dónde te lleva. Pero un pito es un silbato. O sea, me importa un pito. A ver, yo quiero me importa recordar- un bledo lo que haga el Partido Popular en la Asamblea de Madrid en este sentido, porque no tiene nada que ver con el caso del hermano. Yo me quiero ciño aquí al recordarle- caso del hermano. Y perdona, Marta, ya termino. Venga. El caso, claro, la jueza aquí en un relato de los hechos hace un relato lógico de los hechos. En el que dice, bueno, ¿por qué se le crea un puesto de trabajo a este señor en Badajoz? Y esto es lo interesante, por lo menos desde el punto de vista político. Esto aquí entramos, plaza que se convoca. entramos Digo, para vamos a nosotros, intentar contarlo un para poco nosotros los bien. periodistas, perdona, para nosotros los periodistas es importante, creo, y tiene mucha relevancia esa parte del auto, porque claro, la jueza lo que dice es, a ver, este señor no tiene ninguna relación con Badajoz. Este señor no es político, este señor no es un personaje público. ¿Quién puede tener interés en Badajoz? En crearle un puesto de trabajo ad hoc. Los conservadores Perdona, de la déjame que sociedad, termine. sí. ¿Quién puede tener interés en crearle un puesto de trabajo a este señor en Badajoz? Hombre, Si es que nadie le conoce en Badajoz, conservativo. no tiene ninguna relación con Badajoz, y entonces la juez dice, hombre, pues hay alguien que puede tener interés, que a lo mejor es su hermano, que a lo mejor tiene el poder y la influencia dentro del PSOE para hacerlo. Bueno, pues empieza a señalar quién es la X, y es que es evidente, es que cae de cajón. ¿Quién iba? Gallardo, evidentemente, presidente de Diputación, que ni le conoce, no va a decir, voy a crearle un puesto de trabajo a un señor que no conozco, porque hoy, pues no sé, me he despertado con ese pensamiento. Es inverosímil. El argumento verosímil de todo esto es que su hermano era el que tenía el interés y el poder para hacerlo. Y pues se hizo. Eso es lo todo presuntamente. Un momento, o sea, un momento por cerrar. Yo simplemente por recordarle a Benjamín, la exalcaldesa de Móstoles del PSOE está sentada en el banquillo por una denuncia de nuestro secretario de organización, es decir, nosotros en contra de toda la corrupción, la haga quien la haga, y hemos sentado en el banquillo gente del PSOE por corrupción, es decir, nada de sospecha de defender corruptelas. Ahora bien, cuando se persiguen cosas tenemos que ver qué consistencia hay, cómo las perseguimos y qué estamos denunciando, porque si no, No te al preocupes, final para eso están los tribunales de justicia, hacemos Marta. tremendas burbujas y es este Claro, pero señor si no se hay está nada, juzgando le porque se le absolverán. autorizó teletrabajo, Pero de de verdad me momento- parece que queda un poco en entredicho. Y una cosa, estás diciendo que se le ha perdido a este señor en Badajoz. El Conservatorio de Badajoz es uno de los más prestigiosos de España, en concreto en pianos, uno de los Que no, mejores. no es que se le haya Y perdido para en alguien que Badajoz, no me has sea entendido. músico Es profesional- ¿por qué alguien le crea un Pero- puesto de pero trabajo a este déjame- señor en Badajoz? Un segundo, Es lo que sospecha la juez. Para alguien que sea un músico profesional, el Conservatorio de Badajoz es un lugar de bastante renombre, con lo cual creo que es importante que cuando se habla de este Que no, caso pero es que es y al de revés, cualquier- Marta. Benjamín, déjame Sí, terminar, yo te dejo terminar, pero es que es al Cuando se revés. cuando se habla de cualquier caso de corrupción, hay que contar las cosas bien, porque, por ejemplo, se ha difundido muchísimo el extracto de vídeo diciendo que él no sabía ni dónde trabajaba, cortando la parte siguiente en la que explica, que lo ha explicado Silvia Enchurrando maravillosamente bien hoy, que explica perfectamente bien que no sabía qué Portavoz del despacho PSOE. era. Es periodista y una periodista bastante Ah, renombrada, perdón, para la cual, perdón, para no, la que cual me te equi- pido sí, no, respeto. Y perdón. para el gremio de periodistas en general, No, perdón, te pido perdón, que respeto, tienes razón, que me he Benjamín. equivocado. Te pido Me ha respeto. traicionado el subconsciente. Te pido respeto para el periodismo No, perdona, en perdona. general. Le he dicho Silvia A ver. Rondo, portavos del PSOE, que me he Entonces, equivocado, perdona. correcto, Es te has que me- equivocado. me he equivocado No con una vamos aquí a persona. Y has criticar a compañeros agredido periodistas. el Vamos. periodismo Hombre. entero y entonces creo que Venga. puedes rectificar. Entonces, lo que se está diciendo es se extracta un trozo sin contexto, sin decir luego que a lo que se refiere es que hubo un lío Vale. de despachos porque no estaba claro cuál tenía asignado. Creo que es hacer una bola de una parte que desde luego no es, y si luego hay algo Pero turbio, una cosa- Bueno, al haber vamos hecho a avanzar. tanta bola de algo que no tenía Esto- fundamento, pues esto se dice- devalúa todo el caso. Esto dice María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno de España, sobre esta apertura del juicio oral, el hermano de Pedro Sánchez. Se fundamenta todo en un bulo. Eso dice. Yo creo que no, yo creo que conocemos suficientemente de esta situación para saber que se ha fundamentado en un bulo, en una mentira en la que se pretende hacer creer que una persona que aspira a un puesto de trabajo y que no tenía en ese momento el presidente ninguna función institucional, es que no era Pedro Sánchez presidente del gobierno cuando esta persona accede a ese puesto de trabajo con un currículum que lo acredita y que tiene, por supuesto, todos los complementos necesarios para poder desarrollar esta tarea. Y venimos diciendo
Se fundamenta en un bulo. Esta es una explicación que da María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno de España. Un titular, se fundamenta en un bulo, Benjamín. Un titular, por favor. Evidentemente no. Esto es un proceso judicial muy serio que lleva una juez independiente y que acaba con este señor en el banquillo y que cada palo aguante su vela. Y a mí lo que me sorprende es que la vicepresidenta del Gobierno meta sus narices en un asunto que no le incumbe. ¿Por qué esta señora tiene que defender a David Sánchez Pérez Castejón? ¿Por qué? A mí que alguien me lo explique. ¿Por qué Bolaños tiene que salir a defender a este señor o a Begoña Gómez? ¿Por qué? Un titular. ¿Qué tiene que hacer un miembro del gobierno con un familiar del presidente del gobierno? Un titular. ¿Qué coño sabe, con perdón por la expresión que me indigna? De verdad. Sí, no, pues, no, esto es una editorial. ¿Qué sabe? Les voy a decir palabras que no debo decir. ¿Qué sabe María Jesús Montero del sumario? ¿Qué sabe? Sabe más que la juez, sabe más que... Pues lo que ¿Qué sabe? No sabe nada. No sabe nada. Benjamín. Evidentemente. Pero entonces es una opinión más. ¿Y qué coño tiene que opinar la vicepresidenta del gobierno del hermano de Pedro Sánchez? ¿Qué coño tiene que opinar? Bien, Es que es una intromisión y es brutal. Por favor, no hay debate de ese tema. Un titular, Marta, sobre este asunto que acabamos de escuchar, María Jesús Montero. Si este señor no se apellidara Sánchez Pérez Castejón, esto no se estaría juzgando así, porque esto, si es algo, parece un enchufe de los que pasan todos los días, que estoy de acuerdo con que se persigan, pero vamos a tener una mínima... No, yo estoy a favor de todas las leyes que persiguen esto. Lo que no estoy nada de acuerdo es de utilizar y perseguir el enchufe del hermano del presidente, pero el enchufe de mi colega en mi asesoría parlamentaria es perfectamente bien. Pero si precisamente en la Asamblea de Madrid solamente hacemos lo único que hacemos, pues mira, llevamos una semana de unas cuantas denuncias en fiscalía contra el gobierno. En efecto, por ejemplo, el caso Patio Campos de corrupción lo acabamos de denunciar y nos lo acaban de admitir a trámite porque en efecto hay indicios de criminalidad. No solo el hermano de Pedro Sánchez, también Miguel Ángel Gallardo, el secretario general del PSOE de Extremadura, el líder del PSOE de Extremadura, pues también se le ha abierto juicio oral y al mismo tiempo que se le ha abierto juicio oral, en las vísperas de esa apertura juicio oral, pues se aforó en muy pocas horas. Cuando decía que no se iba a aforar, él lo decía textualmente, vamos a escuchar, cuando decía que no se iba a aforar hasta que pasara todo el proceso judicial. Escuchen. De hecho, mire, yo mi compromiso es hacer oposición en la Asamblea de Extremadura y lo haré una vez que termine, entre otras cosas, este procedimiento. ¿Por qué? Porque yo no tengo que salir corriendo a una institución para aforarme, sino que prefiero previamente que quede cerrado y archivado este tema y además de, lógicamente, los procesos internos de mi partido, porque de cualquier otra forma se podría entender que voy a aforarme para que sea el Tribunal Superior de Justicia quien tenga que asumir esta causa y como estoy absolutamente tranquilo. Esta comparecencia es para trasladarles mi decisión de incorporarme de forma inmediata a la Asamblea de Extremadura. Bueno, pues en fin, era la misma persona, no eran dos personas, era exactamente la misma persona que decía que no se iba a aforar hasta que terminara el procedimiento. Al mismo tiempo anunciaba, semanas después, anunciaba que entraba el diputado en la Asamblea en el Parlamento de Extremadura y también se iba a aforar. Marta. A mí el aforamiento para huir de un proceso judicial me parece mal, lo haga quien lo haga. Si lo hace alguien del PSOE me parece mal, si lo hace Ana Millán en la Asamblea de Madrid también me parece mal. Pero también os digo que solamente he visto en un partido y en un lado del espectro político a senadores mandando a un chat de 146 diputados el vamos a intentar controlar la sala segunda por la puerta de atrás. Para quien no lo sepa, la sala segunda es la que controla los juicios a los aforados. Entonces, creo que es una mala práctica, pero creo que hay lugares donde está mucho más institucionalizado que otro. ¿Quién mandó eso? ¿Quién mandó ese mensaje? Dilo todo. Cosido, vale. Del Partido Popular. En un grupo del Partido Popular. Yo creo que hay que perseguirlo todo, hay que tener leyes que dificulten este tipo de situaciones. Respecto al caso que se quiere juzgar concretamente del hermano de Pedro Sánchez, creo que tenemos que tener una mejor política contra los enchufes, porque los grandes perjudicados de la política del enchufismo en las instituciones es la clase trabajadora, pero me parece regular que de repente a la derecha solo le preocupe este enchufe mientras el resto de enchufes les parece bien. Eso es lo que es injusto y eso es lo que es una simetría absolutamente impropia de una democracia. Benjamín, parece que lo explicó él mismo lo que estaba haciendo Ángel Gallardo. Sabes que el diamante es el mineral más duro, ¿no?, que existe en la naturaleza. Bueno, pues es polvo de talco al lado de la cara de Gallardo. Polvo de talco es el diamante, ¿sabes? No he visto una cara más dura, para la redundancia, en mi vida. Que hace falta echarle morro, ser jeta y tener muy poca vergüenza para hacer lo que ha hecho este señor, que ha pisoteado a 5 compañeros para aforarse y tratar de huir, entre comillas, de la acción de la justicia.
momentáneamente, porque hay que decir sí, no, claro, que va a acabar momentáneamente está finalmente, bien sea ganando ahora tiempo, o después. aforándose. Es importante decirlo, que yo estoy este aforada, señor, y eso no, perdona, pero significa déjame que que ahora mis estaba acciones yo. sean impunes, simplemente significa Bueno, que me juzga una sala diferente. Yo creo que habría que acabar Porque esto es con... Hay importante 18.000 también. aforados en España, es una vergüenza. Hay otros países donde hay 20 aforados. Creo que en Francia hay 20 aforados, creo que son los mismos del gobierno, un poco más, ¿no? Pero 18.000 aforados en España me parece una vergüenza, ¿sabes? Porque además... Yo estoy aforada y sí, estoy me segura parece- que no puedo ir delinquiendo por ahí. me parece una vergüenza, ¿no? Evidentemente, pero me parece vergonzoso que haya 18.000 aforados en España. Pero bueno, eso es otro debate. El caso es que este señor me parece que le echa una cara impresionante, pisotea a sus compañeros, le ha salido fatal porque se le han revelado internamente en el PSOE de Extremadura, pero en todo caso es la marca de la casa del sanchismo. Claro, al final los niños hacen lo que ven a sus mayores. Pedro Sánchez, claro, dijo que esto de comprarle la investidura a un prófugo de la justicia, sus 7 votos a cambio de una ley inconstitucional, bueno, que esto era hacer de la necesidad virtud. O sea, la necesidad suya, su interés particular, lo convertía en virtud. No, bueno, para mí eso es corrupción. no era su Para mí eso es interés corrupción. particular, ¿no? Para mí eso es corrupción Benjamín. política. Pero bueno, eso Creo que ya el gobierno es mi apreciación. progresista era interés de En todo mucha más gente que caso, de Pedro sí, Sánchez en progresista. concreto, ¿eh? Claro, Porque progresista con yo Junts. tenía interés- yo tenía- Progresista con Junts yo y con el tenía- PNV y con el Bildu. gobierno es Que gobierno Bildu es de un progresista. progresismo que, Otra bueno, cosa es la sí, mayoría parlamentaria. esto de pegar tiros en la nuca y tal es muy progresista. Pero bueno, más allá de esas Ya consideraciones... estamos 10, mezclando lo que no es. no, Es que es el claro. único argumento que tenéis, es que de repente Entonces tenéis al que hablar final, de ETA. al Es que es la final única forma que tienes, tenéis de no hombre, no, argumentar las al cosas, final tienes, Benjamín. al Cuando final no tenéis tienes razón en la algo, marca, ETA, la marca de la Raquel casa del sanchismo, la marca de la casa del sanchismo, que es hacer cualquier cosa sin escrúpulos, sin barreras y sin límites por tu propio interés particular. Ojalá Eso es lo que está haciendo importara- Gallardo, eso es lo que ha hecho Dicho Sánchez en queda, tantas nuevo ocasiones. tema, Tanto como este. nuevo bloque, creo que se cayó por ahí una petaca. ¿Un micrófono? Un micrófono. En todo caso, como decíamos, nuevo bloque, nueva información que apunte a que sí que existe ese famoso ya, porque se viene comentando desde hace días, semanas, ese famoso informe de la UCO que nadie lo vio, nadie sabe dónde está, pero que en teoría sí que existe, que en teoría se va a emitir, dicen fuentes publicadas en el diario El Mundo, que puede ser por el mes de junio, principios del mes de junio, pero que sí que existe ese informe de la UCO. Marta, bueno, Santos Cerdán, para empezar, es aforado, también hablando de los aforados, es aforado. Sí. Para que se le pueda investigar, para que la Guardia Civil se le pueda investigar, primero habría que tener un suplicatorio al Congreso de los Diputados. Sí, o sea, que a los aforados, insisto, se nos puede juzgar. Yo no puedo mataros a vosotros aquí y decir, como soy aforada, pues ya me libro. No es eso. O sea, simplemente hay un procedimiento judicial que también tiene sentido para proteger la actividad democrática, porque todo aquel que está aforado hay una razón que nuestra Constitución y nuestra legislación explican por qué. Es decir, no, el aforamiento no es una cosa en plan porque sí. Lo que es cuestionable no es el aforamiento, sino cómo y el de aforamiento de quién y para qué lo utilizan los partidos políticos. Eso es lo cuestionable. Si hay que juzgarle, se le va a juzgar, evidentemente. Bueno, Pero en este informe de la caso, UCO. a mí lo que me preocupa es que ya no estamos hablando de unas conclusiones que sacamos como sociedad civil, de un informe de la UCO que hemos visto, que hemos accedido a ciertos párrafos, a ciertos extractos, sino que estamos hablando de una cosa que se dice que podría ser que dijera, es como, miren, si el problema es cuando se persigue la corrupción, si lo hablamos todo el rato de humo y hablamos todo el rato se dice, se comenta que, pues la persecución a la corrupción acaba pareciendo un sainete y acaba pareciendo algo y entonces la corrupción es algo muy serio que hay que perseguir, pero que hay que perseguir con enjundia y con argumentos de peso. Rumor. De momento no hemos visto ese Claro, informe es de que la es- UCO, pero a ver, Benjamín, ¿cómo puede haber un informe de la UCO contra Santos Cerdán si Santos Cerdán es aforado y no se ha pedido ningún suplicatorio en el Congreso? Pues por la sencilla razón de que la UCO tiene ojos y tiene oídos. Y si te encuentra el nombre de Santos Cerdán en conversaciones, se habla incluso de que Koldo García tenía un pendrive específico con sus conversaciones con Koldo sobre obra pública y otros asuntos. Pues claro, la UCO tiene que emitir un informe diciéndole al juez, esta persona, que efectivamente está aforada, pero mira lo que nos hemos encontrado, quiere que investiguemos. Entonces el juez determinará lo que sea, si pide un suplicatorio para seguir la investigación, pero evidentemente no es que estén investigando a Santos Cerdán, Claro. es que se encuentran a Santos Cerdán en medio de unas investigaciones y emiten un informe poniéndolo en conocimiento del juez, con todos esos Eso dice indicios. alguien que dice el informe. Bueno, Sí. eso lo vamos a ver porque, fíjate, podemos esperar a que salga el informe. podemos esperar, pero es que ya ha habido filtraciones de Pero algunos es que asuntos. el Estado de Derecho no se basa en filtraciones, Benjamín. El Es Estado que de Derecho no, pero el periodismo sí. pero Esto necesitamos vamos a unos descubrir ahora el mínimos periodismo. garantías y unos Ahora vamos a mínimos descubrir el periodismo. procedimientos. Entonces yo pongo la mano en el fuego por José María Olmo, pongo la mano en el fuego por Ángela Martialay, pongo la mano en el fuego por muchos compañeros periodistas de información de tribunales que tienen fuentes y que han dado grandes exclusivas.
y me fío absolutamente de lo que están contando. Y por como el me Estado fío de absolutamente... Derecho, Benjamín, y sí, lo pero que es quiero que... es que haya una serie de procesos garantistas. Bueno, es que porque este si señor no- nadie le está porque condenando, si Los no- periodistas no condenamos a nadie. Bueno, Los a ver, periodistas bueno, emitimos... Pero hablar, Los juicios a ver, mediáticos damos bien existen. informaciones Explícale y a damos Dolores opiniones. Vázquez, a ver, explícale por a favor, Dolores vamos a Vázquez poner, que no hubo un juicio vamos, mediático contra ella. vamos a Pero poner, más allá de eso, si es que en el fondo tienes razón. Esto no son más que informaciones periodísticas. Sí, esto no son más que informaciones periodísticas. No, Claro. no puedes pretender que no se den informaciones periodísticas. A mí me llega una filtración de la UCO o de quien sea, sabiendo con unas informaciones o con unas revelaciones sobre Santos Cerdán, evidentemente mi obligación, ya no te digo, mi obligación es publicarlas. Mi obligación es publicarlas si yo tengo contrastado Sí, eso. pero- Y entonces eso es el ABC del periodismo y no lo voy a discutir. A ti te puede parecer bien o mal, A me ver, da igual. los hechos- Pero el caso no, lo que quiero decir, el caso es que esto al final se sustanciará judicialmente. Si esto no son más que informaciones Pero si hemos hecho periodísticas, el juicio entonces mediático ya saldrá. antes, Hombre, ese eso problema. es A ver, inevitable, le eso es inevitable estáis- porque tú te informas y la A ver, gente se vamos, hace por una favor, composición un segundo, de lugar. vamos a poner y la hechos- cuestión vamos- es que Santos Cerdán, el problema aquí político que se le produce al gobierno es que si Santos Cerdán, imagínate que es imputado, veremos, a lo mejor no tiene nada y todo esto es un cuento chino. Pero si Santos Cerdán acaba imputado, investigado por el Supremo, claro, 2 secretarios de organización seguidos del PSOE, continuos, o el heredero uno del otro, imputados, pues sería un problema político de una dimensión estratosférica para Pedro Sánchez, que quedaría en una situación verdaderamente terrible. Y eso es lo que están intentando evitar a toda costa. Bueno, vamos a ver si es verdad, hay que dar tiempo, no pasa nada. Por favor, vamos a Pero es que poner. no lo estamos por haciendo. favor, un segundo, Marta. Vamos a poner, por favor, un segundo. Vamos a poner hechos encima de la mesa para contextualizar también nuestra audiencia. Y es que ya han reconocido desde el PSOE, incluso el propio Santos Cerdán, que sí que habló de obras, habló de obras con miembros del caso Córdoba. Ahora voy a eso. ¿Es delictivo hablar de obras, Marta? Es que es un Claro. trabajo como parte de como secretario de organización. Es que es evidente que un secretario de organización que hace precisamente trabajo territorial y tiene que enterarse de qué va a hacer el gobierno respecto a los municipios para que los municipios sepan qué cosas tienen que hacer, en las comunidades autónomas sepan qué cosas tienen que hacer y tengan que pedir. Es que eso es su trabajo normal. Se está utilizando como argumento que es que solo ha utilizado la vía parlamentaria para unas poquitas preguntas. Miren, el señor Serrano en la Asamblea de Madrid, secretario general del Partido Popular en Madrid, no tiene ni una sola pregunta parlamentaria hecha. ¿Creéis que es que no trabaja y no le pregunta cosas al gobierno? No, evidentemente le pregunta cosas al gobierno todos los días. Yo cuando tengo que saber algo que hace el Ministerio de Sanidad, no curso una pregunta parlamentaria a través del Congreso de los Diputados. Llamo a la gente del Ministerio y les pregunto. No me pueden dar algunas informaciones porque son confidenciales, pero otras sí me pueden contar qué están haciendo. Eso es lo que estaba haciendo Santos Cerdán, lo que hace Alfonso Serrano con el gobierno de la Comunidad de Madrid, y eso es parte normal de su trabajo como secretario de organización. No, evidentemente no, pero ¿sabes lo que pasa con Santos Cerdán? Esto de excusatio Non petita, accusatio manifesta. Eso, Pues eso, esto. el Estado de Derecho no coge eso, ¿eh? No, No que es- a ver, que yo no juzgo, que es que yo no Me emito parece que sí, sentencias, no Benjamín. emito opiniones, hombre, yo juzgo como periodista, pero no mi opinión no tiene ningún valor, Tú no tiene generas ningún valor ruido como jurídico. periodista, No, Benjamín. claro. Genera ruido, Benjamín, como No, periodista. genero, Generas estruendo como periodista, llámale y el como, problema es que si hay corrupción de verdad llámale lo que tú debajo, quieras. Yo creo que la los que desvirtúa, generáis, Bueno, por favor, todo el los que proceso. generáis ruido y desinformáis sois algunos políticos. Pero bueno, esto ya es otra cuestión y aquí no se trata de... Cuéntame qué desinformación No. he hecho yo, por favor. Pues absolutamente. ¿Cuál? Absolutamente no, di alguna. No hay más que ver este programa, no hay más que ver este programa para esto de... No, para esto de... No, estamos a favor de que se estudien todos los casos, pero esto... Pero que hemos sentado nosotros La a la acusación, exalcaldesa la del acusación PSOE que has de hecho Móstoles sobre en la el juez banquillo. Viedma, ¿Tú has sentado a alguna exalcaldesa diciendo de que Móstoles se en le el juzga banquillo porque es del hermano de PSOE? Pedro Sánchez y que esta señora... Pues, ¿qué es lo que estás diciendo ahí? Os diría que Pues por es favor, lamentable. Hay una os diría, doble por vara de favor, os diría que mejor en esa Claro. tertulia no ataques personales, porque como dan audiencia, os podéis atacar personalmente si queréis. No tengo ningún interés en atacar personalmente a nadie. Lo que quiero decir es que pues este señor efectivamente ha registrado 9 preguntas parlamentarias sobre Alfonso obra Serrano no pública. tiene ninguna. Que me importa un bledo Alfonso Serrano, que otro día hablamos de Alfonso Serrano si quieres, pero es que ahora estamos hablando de un señor que se llama Santos Cerdán. Vale, Y que yo un estoy señor se salte. explicando que y la vía parlamentaria no es la única y que manera yo de me hacer salte el semáforo en preguntas. rojo y no me pillen, Es no que no- es que justifica no que es tú una- te lo es que no es saltes. una O sea, falla. es que es Una absurdo, pregunta, es que es vamos a ver. absurdo. Es que no A ver, no sales de ese es- argumento, Marta. Pero bueno, cada uno utiliza el argumento A que ver. quiere. Pero que este señor, un hecho, ha registrado 9 preguntas sobre obra pública el 9 de mayo. Que no había registrado nunca en su vida ni una sola pregunta. Pero ¿de verdad ¿Que eso es creéis? delictivo? No.
Pero, hombre, excusatio non petita, accusatio manifesta, Pero ¿no? ¿de verdad creéis Yo que creo la que única manera de preguntar Santos es la Cerdán pregunta está parlamentaria? verdaderamente preocupado y en Moncloa deberían estarlo por lo que va a salir, porque según Para terminar, según para lo que me terminar, cuentan, por favor. según lo que me cuentan, lo que va a salir de la UCO es bastante más gordo de lo que ya se ha Hombre, publicado. desde luego, Bien. si lo que tiene que salir de A la ver. boca es que Santos Cerdán, además de hacer preguntas parlamentarias, también coja el teléfono y llama para preguntar, de verdad. O sea, si tú eso es pones la todo mano lo en que el hay para fuego por salir. Santos Cerdán, ¿no? No, Sí, sí, sí. por nadie. No, pues me hemos parece. quedado sin tiempo, pero Ni antes... por ti, Benjamín, fíjate lo que te digo. no, Pero me por- parece que de verdad es importante Hombre, esperar a por que mí haya espero- caso. por mí espero que sí, Porque Marta. Un poquito más, un dedo, bueno, un dedo en el fuego. Pero que es importante esperar a que haya caso, porque si no lo que hacéis es banalizar la lucha contra la Sí. corrupción. Nos y hemos quedado, por espectacularizarla, favor, de verdad, ¿no? nos hemos quedado sin tiempo, pero para terminar con un momentazo, eres diputada de la Asamblea de Madrid, esto ocurrió en la Asamblea de Madrid, y lo Terrible. comentamos, Momentazo. vamos a ver el momento, vamos, que lo vi otro día por redes. En realidad, y estamos acusando a todos los jueces de corruptos. En realidad es justo al revés. Cuando ustedes... ¿no? El principal problema que tiene institucionalmente España ahora mismo es el secuestro que tiene la derecha sobre el Poder Judicial y el acoso que miembros concretos del Poder Judicial están haciendo al gobierno. Le llamo a la cuestión, señor Martínez Abarca. No me llama la cuestión. No me llama la cuestión. Yo voy a seguir, lo siento, pero voy a seguir hablando en nombre de la independencia de los diputados. El principal problema político, ya digo, es el acoso al que está sometido el gobierno por parte de algunos jueces. Le llamo a la cuestión por segunda vez, a la tercera pierde la palabra. El señor Aznar le puso nombre a esto. Y lo ha correlado la señora Ayuso esta semana. El nombre que le puso el señor Aznar a esto que está pasando es el que pueda hacer que haga. Y la señora Ayuso la ha decorado explicándonos que algunos jueces y periodistas están dando lo mejor de sí mismos. Llama, lo estamos viendo, que le llama a... Le quita la palabra. ¿Qué ha pasado? Entonces, Marta, a ver, tú... Al principio, tu lo punto de que vista. no se ve en el vídeo es que al principio del pleno, horas antes de que debatiéramos esta proposición de ley, Enrique Osorio, el presidente de la Asamblea, avisó ya de que no iba a permitir que se hablara del Poder Judicial. Hoy, esta iniciativa era una proposición de ley de modificación de la Ley General del Poder Judicial, precisamente para que los jueces hagan declaración de bienes en tanto que son un poder del Estado y en aras de la transparencia y para proteger a los jueces no corruptos, que son la inmensa mayoría, que se haga una declaración de bienes. Y precisamente Enrique Osorio, al quitarle la palabra y al no permitirle hablar del secuestro judicial por parte de la derecha, de una pequeña parte del Poder Judicial, pero un secuestro efectivo, Enrique Osorio viene a confirmar ese secuestro. Es desinformación. Esto abre No. Me preguntan mientras clavas en mi pupila, tu pupila azul. Pero a ¿qué ti te parece desinformación? normal, Benjamín. Desinformación eres tú. ¿Te parece ¿sabes? normal, Benjamín, No, es que, que el presidente de la Asamblea... Pero no digas que nos llevamos mal. Si le digo esta poesía. Benjamín, ¿te parece normal que el presidente de la no, lo que no me Asamblea parece quite el normal- derecho de expresión a un diputado que está ahí representando a los madrileños Venga, por no venga, poder no, hablar no sobre del lofer el que reclamo. efectivamente se ha a mí demostrado me en parece España? que un diputado puede hablar de lo que le dé la gana, No, incluso a para la decir... vista está No, bien. digo que a mí me parece que debería poder hablar de lo que le dé la gana, incluso para decir los disparates que acaba de decir este señor ahí. Porque eso sí que es desinformar, eso sí que es un desinformar. Hombre, habrá jueces corruptos. Hay pero jueces no corruptos, sé, hay yo no lo- sentencias yo que... no los- Pero, ¿hay el juez Alba no sabes quién es? Claro. O sea, por favor. Hay es que jueces corruptos ¿Es que, corrupto el que juez hay de Peinado, todo, hay de Marta? todo en botica. Hombre, juzgado, una sentencia de que sea juez corrupto, no, que hay indicios como para decir que parece que prevaricar le gusta. Bueno, y es que alguien ¿qué debería es investigarlo. desinformación? Pregunta mientras clavas en mi desinformación eres tú, Marta. Pues Es que es la alucinante, proyección es en alucinante, Freud, es porque una parece que estás cogiendo irresponsabilidad. cosas tuyas y depositando es esos una objetos sobre mí, irresponsabilidad de Benjamín. un tamaño gigantesco ¿El y qué? lo ¿Decir haces que el juez Peinado pone en ridículo al resto de la judicatura? decir que hay ¿Eso indicios es? de que es un prevaricador. Y la juez Viedma prácticamente se lo ha llamado aquí sin decirlo, porque luego no os de la atrevéis juez a Viedma- decirlo. de la juez Viedma no digo Y que sea luego prevaricadora, digo que hay una y doble los vara de jueces del medir. Supremo también son unos prevaricadores y el Consejo General del Poder ¿Sabes qué es Judicial lo son que unos estás diciendo prevaricadores tú, y las Benjamín? Estás asociaciones diciendo que de... los jueces son todos de luz y los fiscales No, son todos malos todos de luz no. delincuentes. Entonces es como, no, mira, de los 5.100 y pico jueces que hay en España, yo creo que la inmensísima mayoría Creo que hay hacen un muchos trabajo más políticos extraordinario. corruptos que Pero jueces está corruptos. claro que hay una dinámica de acoso y derribo contra el gobierno progresista por parte de la derecha y que tiene aliados dentro del Poder Nos Judicial. hemos Eso quedado está clarísimo. sin más Clarísimo, sí. tiempo. Venga. Eso de poner el ventilador, tirar la mierda y esparcir
decirla, Pero si estoy es diciendo que son lamentable, muy es pocos. lamentable, es verdaderamente Déjame, te estoy lamentable. Eso diciendo sí que que es son muy pocos. desinformar y es una irresponsabilidad. Parece mentira, proyectes. parece No mentira que proyectes. los ciudadanos que te pagan el sueldo tengan que aguantar que un representante de los ciudadanos ponga en solfa al Poder Judicial Defienda la sin inmensa ninguna mayoría de los prueba, jueces. sin ninguna Que prueba, de forma defienda- gratuita, Pero es si me estás absolutamente diciendo tú que no existe ni un irresponsable. solo juez Es corrupto, una Benjamín, por favor, vergüenza, un poco de es seriedad. una Un vergüenza, poco de porque es seriedad, una las propias auténtica sentencias de vergüenza. jueces. por favor. Y lo El juez hacéis, Alba no es y corrupto, lo vaya. haces porque lo dices con la impunidad del aforamiento, precisamente. Lo No dices sé, con te la re- te impunidad, recuerdo que el la aforamiento no es impunidad una del impunidad, aforamiento. significa que te junto a una sala La diferente. impunidad del aforamiento, decir esa barbaridad y esa que ha habido jueces irresponsabilidad. corruptos en Y que, España. y que te paguen de mis impuestos para decir estas barbaridades que me parece Debería enorgullecerte, lamentable. Sí. Benjamín, que esté defendiendo yo Qué la barbaridad, transparencia qué y que los barbaridad. jueces hagan una declaración de bienes porque la inmensa No, la mayoría verdad es de que me jueces niego son a honrados que y el hacen dinero su de mis trabajo bien. impuestos vaya destinado La a que inmensa mayoría alguien de se los aproveche de jueces, su posición para Benjamín, decir estas escúchame, barbaridades. escúchame. ¿Eso quiere decir que estás pensando en irte a Andorra? Oh, Le encantaría. no, porque me encanta vivir en España, La ¿sabes? inmensa A mayoría de pesar jueces, de Benjamín, este son gobierno. honrados. Qué Nos hemos vergüenza. quedado, por favor, Qué sin vergüenza. tiempo. Marta Carmona, diputada de Más Madrid de la Asamblea de Madrid, muchas gracias por estar aquí una vez más. vosotros. Es política en el diario. Benjamín López, director del diario, muchas gracias por estar en donde trabajas. Muchas gracias por venir en donde me pagan, ¿no? Vale, gracias. Muchas gracias también a todos ustedes por estar aquí una vez más en Es Diario. Nos vemos, como siempre, cada fin de semana aquí en Es Política. Chao. But